Bienvenidos a un nuevo episodio del Chess Team. Yo soy ese. Yo soy Chilu. Yo soy José. Santi. Caro. Mari. Y quédense a ver esta nueva aventura. Esta es una nueva aventura para el Chess Team. Para todos los que estamos acá. Así que también pueden ver la aventura completa en los demás canales. Durante 5 años viajamos por Sudamérica en nuestro motorhome que construimos con nuestras propias manos y que rifamos el 1 de enero de 2024 para comprarnos un barco y dar la vuelta al mundo. Te invitamos a acompañarnos en esta nueva aventura. Pero hicimos una pausa en nuestro proyecto de comprarnos el barco para venirnos a Alaska con nuestros amigos los chicos de la ruta. En Alaska nos encontramos con varios amigos más y empezamos una caravana viajera para recorrer este increíble estado de Estados Unidos. Y así es como llegamos a Valdés. Y aunque el clima no nos estaba acompañando, eso no nos impidió recorrerla. Y sobre todo, mirar barcos. Vinimos a Valdés hace 2 días. El día está horrible, pero no vamos a perder la oportunidad para ver barcos. Así que imagínense si compramos un barco en Alaska. Hubiera tenido aún más sentido el viaje. Así que acá estamos en la marina, viendo a ver si hay algún barco en venta interesante. Estamos viendo varios barcos en venta acá. Muy loco porque son muy diferentes los barcos de acá de los que normalmente navegan en el Caribe. Estos barcos están preparados totalmente para mal clima, para clima frío. Están preparados muchos para el hielo incluso, para meterse ya en el Ártico. O sea, son de acero, están con la punta reforzada, son todos cabinados, cerrados. Se navega siempre desde adentro, no se navega desde afuera directamente. Casi como que no tienen cockpit, o sea, no se vive afuera del barco, se vive adentro. Está bueno que estén preparados para el mal clima, no está tan copado que nuestra idea que es llevarlo al Caribe o a los trópicos. No podríamos disfrutar tanto un barco así después estando al exterior y como en clima. Aparte, al estar tan pensado para mal clima, no tienen tanta ventilación, según se lo ve. Entonces en el Caribe te morís de calor. Salvo que tengan aire, Sí. pero es improbable que tengan aire. No, lo que sí todos vienen equipados con calefacción y nada, están buenos igual los barcos. No, Son están barcos bien. súper fuertes. Pero bueno, los que vimos esta vez son muy grandes, por ende muy caros. Igual vamos a preguntar, ¿no? Nada se pierde con preguntar. Pocos No, veleros. Está interesante, sí, Pocos pocos veleros. Interesante sería empezar a navegar acá. No me copa nada igual empezar a navegar acá, pero esta época del año es buena. Esta época es un buen momento para empezar a navegar acá, pero hay que irse rápido para el sur. Por ahora no estamos viendo nada muy lindo, digamos, o en tan buen estado. Lo que sí están muy protegidos para la intemperie y para el mal clima, pero son barcos viejos y pesados. Pero más allá que sean pesados, son viejos. Así que no encontramos nada que nos cope mucho. Sé que no observaste estas cajas que tienen para pescar. Que tienen una entrada así grande, después se achica y después obviamente es difícil salir. Luego sí que tiran ahí. Sí, y allá hay otras más. Ah, las tiran al agua. Sí, claro. Ah, sí, claro, tiene forma de embudo, pero no me entendía que esto lo tiraban al agua. Ahí tiraron todos los desechos de pescado, todos los cortes que le quedaron, lo mandan por esa pasarelita y lo tiran hasta abajo. No sé si después se lo llevarán eso. Supongo que sí. O lo abrirán y caerá al fondo. Miren lo que compramos, gente. Un salmón riquísimo, pero congelado. Ustedes pueden creer, yo estoy indignada. ¿Ustedes vieron todo el salmón que estaban tirando ahí, lo que estaban limpiando? No lo venden al público, uno no puede comprarlo ahí donde lo están limpiando y lo acaban de pescar. Tenés que ir a un mercadito que está al lado y en un lugar te venden salmón y te lo venden congelado. Lo que pasa es que dicen que la población acá de Valdés es muy chiquita, entonces por las regulaciones de la FDA, que es como el SENASA, que regula acá todo el tema de venta de alimentos, no lo pueden dejar demasiado tiempo porque se pudre, entonces por las dudas directamente frisan todo y así lo venden. Sí, estaban ahí limpiándolo en el momento. Frisan todo y así lo venden. Estaban limpiando ahí, frisan era fresco. Yo lo quería comprar Y bueno. ahí. Tienen que tener un mercadito para comprar fresco. Si no se venden en tal rato, lo congelan, todo bien, pero no importa, igual está riquísimo. Y me dice, es fresh, frozen salmon. Da, eso no es fresh, es frozen. No me mientan. Durante nuestra estadía en Valdés, nos enteramos de un criadero de salmones donde los osos pescan habitualmente. Obviamente no lo dudamos y hacia allá fuimos.
Llegamos a este lugar reconocido de acá de Valdés, que es donde vienen a desovar los salmones. Acá vienen los osos a cazar salmones o pescar, cuando es la época, todavía no es. Lamentablemente por re pocos días, parece que empiezan 10 días o una semana, algo así. Así que no los vamos a llegar a ver, pero vinimos a ver los lobos marinos, que está lleno de lobos marinos, a ver si los puedo enfocar. Y si bien no encontramos osos, en su lugar sí vimos gran cantidad de pájaros y lobos marinos, esperando su oportunidad para pescar un salmón. Aunque aún no es el momento de su liberación, a fines del verano este criadero libera los primeros salmones, llegando a una capacidad de 16.000 adultos por día. Ese es grande. Está esperando a ver que viene el salmón. ¿Qué será? Pero no salen por acá. Mirá qué tamaño, ¿no? Aparentemente este sistema es para redirigir a los salmones hacia el criadero donde los crían y demás, pero según entendí, la cantidad es tan grande que no llegan a procesar tanto, entonces separan una parte, otra, no sé, ahora lo voy a leer mejor. Exactamente eso es lo que sucede. Los huevos al crecer son alimentados en corrales de red hasta llegar a edad adulta. De esta manera, la liberación de salmones puede llegar a más de 200 millones de salmones jóvenes, siendo el retorno de alrededor de 16 millones de peces. Esta es una gran cifra para ser procesada por la planta, por lo que luego de desovar, toman un pequeño porcentaje para recuperar los costos y población de reproducción. El resto quedan libres para ser pescados por los pescadores locales. Tremenda esta cascada para hacer caña. Y así es como después de recorrer este curioso lugar, aunque un poco desanimados por no encontrarnos con osos ni salmones, decidimos seguir camino hacia nuestro próximo destino. Estos últimos días en Alaska vienen siendo espectaculares. Nos encontramos con amigos, viajamos en caravana, buscamos osos y hasta anduvimos en kayak en un glaciar. ¿Qué opinás de estos paisajes de Canadá? Espectacular, muy lindo todo. La verdad que espectacular. A estas alturas no podíamos dejar de imaginarnos cómo sería nuestro próximo destino, pero de lo que estamos seguros es que lo íbamos a encontrar en la mejor compañía. Los paisajes no dejaban de sorprendernos a cada vuelta de esquina. Alaska es fascinante y somos muy dichosos de poder estar acá con amigos. Y arrancamos el día con un trekking que hace mucho tiempo no hacíamos. Yo estaba con muchas ganas de hacer trekking, así que muy contentos de estar acá porque aparte unos paisajes y unas vistas que ni les cuento. El tema es que está re intenso este trekking porque es cortito, no llega ni a 2 kilómetros, pero como sube arriba de una montaña bastante empinada, es todo subida empinada, es bastante cansadora e intensa la caminata esta, pero va a estar re linda, no saben lo que vamos a ver desde arriba. María, dale que te comen los osos. Al último de la fila se los comen los osos, acá es así, es la ley. Así Para que... que último viene caro. es verdad, ahí está caro. Ya veo que nos alcanza, Caro. Ya nos alcanzó. ¡No! Pero porque vino para otro sendero. ¡Qué joda esto! Acá se nos unió Caro al trekking, que venía por su cuenta. Más atrás, ya nos alcanzó. Y ahí viene Mari, viva, sobrevivió, no se la comió ningún oso. Zarpado, gente, miren este glaciar. Miren lo que es, todo para allá arriba, parecen médanos. Impresionante. Llegamos arriba y espectacular. Estaba re lindo el trekking. ¿Qué nos llevó? ¿Unos 40 y pico minutos? ¿Casi una hora? 49. 49 minutos. Nada, espectacular. Muy lindo, vale la pena este trekking. Esta es la vista para uno de los lados. Mirá ese río, boluda. Qué sueño. Con aproximadamente 43 kilómetros de largo y 6 kilómetros de ancho, es el glaciar más grande de Estados Unidos accesible en auto. Su hielo tiene una antigüedad considerable y se sigue moviendo a un ritmo de unos 30 centímetros por día. Zarpado este glaciar, este lugar. Qué lindo.
a pesar de lo intenso del camino, las vistas desde la cima del mirador valen la pena totalmente. Después de un considerable descanso y sesión fotográfica, encaramos nuevamente el sendero para volver a nuestras respectivas casas. Acá hay precipicio, mirá. Tan tan. Después de esa intensa bajada estamos llegando al final del camino, estamos re agotados, pero no tanto cansancio así de aeróbico, sino de muscular, porque la bajada era súper empinada, así que había que venir sosteniendo bien la bajada y con las piernas acá te mata. Pero estuvo bueno. Porque si bien el camino era esta vez en bajada, no dejaba de ser cansador, sobre todo al no contar con nuestros bastones de trekking que quedaron en Buenos Aires. Pocos minutos después, ya estábamos haciendo campamento a la orilla del río con todos los viajeros amigos, donde encontramos un lindo lugar para pasar la noche. Tremenda movida se armó acá con todos los chicos, armamos una tremenda juntada, asado, ahora vamos a ver el partido, nada, espectacular. Y acabamos de venir del vivo que hicieron los Hakuna Matata, donde estuvimos hablando un poquito de cada uno. Hicimos los van tour y mostramos nuestras casas. Nuestras casas, Nuestras casas, ya se apropió 100% de Mamotreto sobre los chicos. donde nos estamos quedando. No es nuestra casa. En las casas de todos los que tienen. Pobre Guille que no te escucho. No, dice, ya lo tomamos como parte de casa. Corta acá, corta. Bueno, chao. Y así fue como se organizó en un rato un tremendo asado, bien a lo argentino, que nos hizo sentir una vez más cerca de nuestro país natal. Tremendo. Así estamos. ¡Qué tremenda mesa! Negro, bien. ¿Qué opinan de lo que están comiendo? Una locura, una cosa más rica. Bueno, se lo pierde todo. No, como todo. Mirá, estos vegetales están increíbles. Bueno, esos vegetales están buenísimos, pero No, bueno. y aparte la batata a la Sí, parrilla sí. también es muy rica. Sí, riquísimo. A mí me encanta. Tiene mucha pinta esa batata. No, Sí, está todo muy rico. pero bueno, esta preparación, las costillitas una son locura. un 10. ¿Querés que lo saquemos? El momento más esperado Sí, de sí, la sí. tarde. Nosotros comemos asado para que termine así el asado. De humo y ya no bancas más y ahí te cambias de luz. Y venís así y lo vas girando así. ¿Qué nos falta? ¿Nos faltan las galletitas y el chocolate? Nos faltan cookies and chocolate. Chocolate y galletitas, claro que sí. Así amanece el vecindario esta mañana. Bueno, este día y este lugar espectacular, aunque Mari no deja salir. Mari está piqueteando. Bueno, ahora sí. Buen día. Buen día. Están todos afuera, boludo. No, está genial. Es que acá se aprovechan los días de sol a full afuera, porque está increíble, boludo. Es la primera vez que no me pongo un abrigo desde que llegué a Alaska. Tremenda barricada armamos acá con todos los amigos. Igualmente no pasa nada, no hay nadie tampoco así. Y así pasaban los tranquilos días en Alaska, disfrutando de los amigos y de estos paisajes espectaculares. Ahí nos estamos preparando para una nueva fogata esta noche. ¿Qué va a salir, Guille? Salen pizzas a la parrilla. Porque esto es así. Siempre hay una excusa para hacer algo a la Siempre- parrilla, básicamente. ¿no? Exacto. O sea, como que no importa lo que sea, no teníamos nada para echar a la parrilla porque ya no quedan casi recursos, ya estamos con las últimas sobras del supermercado, pero había harina, había salsa de tomate, había queso, Me había leña. no hay nada más que decir. Y Ezequiel se armó su escritorio ahí en el asiento delantero con las cajas de Starling de mesita, ¿no? Obvio, fíjate que Ah, bueno. Ah, bueno. Mirá los chicos que upgrade, como consiguieron un vecino con motosierra, boludo. Te lo juro. Cara de felicidad de Santi que le estaba dando al hacha. Es impresionante, o sea, me mata que la gente de acá tiene todos los recursos para venir de camping, hasta una motosierra, ¿entienden? O sea, no hay límite.
Salió nomás la pizza, Guille. Ah, increíble. Huevo, no sabes lo que Oh, ¿cómo no sabes lo que era? no sabes lo que era porque no hay. Me estoy enterando que no nos guardaron pizza, que era. ¿Pero por qué para nosotros no? Ah, porque son chiquitas, no, grandes, boludo, eran para compartir. Mirá lo que es esa pizza. Ahí está, mirá. Poné la chimichanga. Y se la lleva para las chicas encima. Y le saca fotos. Mirá estos huevos, mirá que son un espectáculo, ¿eh? Y después de 3 días de descanso y de fogatas en este increíble lugar, decidimos seguir camino para conocer el próximo lugar. En el camino nos encontramos con 2 alces bebés, pero nunca vimos a la madre. Esta ciudad es la más grande de Alaska, con una población de 300.000 personas, está rodeada de montañas y glaciares. Es un importante centro económico y cultural donde reside el puerto más grande del estado que maneja el 90% de los bienes que llegan a Alaska. Por otra parte, también es el lugar donde se ubica uno de los aeropuertos de carga más importantes del mundo, el aeropuerto Ted Stevens, con vuelos recurrentes a Asia. Después de una breve estadía en esta ciudad, seguimos camino a nuestra próxima aventura. Venimos de la cueva después de 3 días, o no sé, ya perdí la cuenta de tantos días de lluvia. Hoy es un día espectacular y nos vamos a ir a pasear, nos vamos a ir a conocer un poco más, porque vamos avanzando acá por Alaska, pero llueve tanto que uno no tiene ganas de hacer nada. Yo siempre digo, no hay mal clima, solo mala vestimenta, pero realmente con lluvia, más allá de que uno se puede poner toda la ropa que sea contra lluvia y no mojarse, igual no lo vas a disfrutar porque no se ve nada, los paisajes no son lindos, es incómodo caminar sobre barro. Siempre la lluvia tiene su cierta mística, pero también depende, porque si no ves nada también pierde un poco de gracia. Depende de qué tan cerrado esté la lluvia. Así que bueno, nada, contentos de que hoy vamos a avanzar y conocer un poco más de este tan lindo estado de Estados Unidos. Divino este laguito. Y así con este lindo día nos fuimos a hacer una caminata a ver un glaciar, porque la verdad que hay que aprovechar, estos días se aprovechan. Así que ahora les vamos a mostrar el glaciar lindo. Estamos con casi toda la banda. Lamentablemente hasta acá llega el trekking, pero igual las vistas que llegamos a tener de la base del glaciar están buenísimas. No se puede ir más allá, no hay sendero, tampoco tenemos grampones. Pero igualmente ahora vamos a recorrer un poco porque acá tenemos el hielo, acá nomás. Así que vamos a meternos por ahí. Es re divertido. Mirá la cueva que se armó ahí, está espectacular. Gente, qué lugar zarpado. Zarpado, valió la pena venir acá, ¿no? Ya. Una locura de lugar. Impresionante. Qué rica. No saben lo fría y rica que está el agua. De glaciar.
Dale, vení, vamos. Uy, mirá, pasa hasta el otro lado. Estamos en nuestra salsa. Está buenísimo este lugar. La verdad está buenísimo. Se extrañan los grampones un poquito, pero sí tenemos buen calzado, ¿no? Sí, tenemos buenas zapatillas con muy buen grip y aparte la nieve está blandita, entonces uno clava así y queda. Este lugar es impresionante, ¿no? Está espectacular. Miren aquí la vista para allá. Miren. Tremendo. Arriba del túnel, eso es el túnel, el techo del túnel. No voy a ir obviamente porque está medio finito. Qué locura. ¿Qué opinas? Ese es el techo. Increíble este lugar. Y ahí es donde empieza el río este. Mira qué lindo, ¿no? Y este es el río principal que nace de allá y viene del glaciar. Un túnel de 5 kilómetros metiéndote adentro de la montaña. Pero pará, te doy un dato más. El túnel comparte el lugar con el tren, mirá. Cuando no pasas vos, pasa el tren. Ah, listo. Genial. Se confunden. Ah, mirá. Este se trata de un túnel de casi 4 kilómetros que atraviesa una montaña y conecta la pequeña ciudad de Whittier con el resto de la región. Es único en su tipo, ya que es el túnel más largo de América del Norte que permite el paso tanto de vehículos como de trenes. De hecho, es uno de los pocos en el mundo con este diseño dual. Para poder convivir ambos sistemas de transporte, el horario es controlado y alternado, debido a que cuenta con una sola vía de paso. Y así, pocos kilómetros más adelante, llegamos a la ciudad costera de Whittier. ¿Qué onda este lugar ese? Qué lindo, ¿no? Espectacular. Encontramos otro puertito, otro muelle, otro lugar donde ver barcos. Pero bueno, igual nos encanta, aunque no estemos viendo barcos. Estar en este lugar está buenísimo. Imagínense empezar navegando acá con, ojalá, un clima así y donde uno puede, nada, ir a todos los glaciares, los fiordos, desde el mar, es increíble. Así que nos fuimos a recorrer la marina y la zona portuaria con la esperanza de encontrar una futura casa flotante, en lo posible barata y en buen estado. Súper lindo estos lugares con este clima, ¿no? Después de un buen rato, sin muy buenos resultados, aprovechamos para conocer un poco más el pueblito. Divino este lugar. Y de paso, comer algo con los amigos. Tremendo, mirá. Tiki. Y acá los chicos también están que... Tranquilo. Se está cuidando. Sí, sí, Con zarpado. Aparte le metió crema hasta el final. Sí, 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 sí. Salió. Qué rico. Miren dónde estamos, gente. Estamos en un MB. Ezequiel, quiero que me cuentes cómo te sentís andando en un MB. Es volver a los orígenes. Me siento en casa. Un Sí. MB 180. El ruido, el La lugar, vibración, el todo. espacio, todo. La Igual- vibración. Igual uno también puede querer irse de casa. Según Mari, a nosotros no nos gustaba. No, la nieve. sí, A no, nosotros no. nos gustaba mucho. Según, la nieve. no, Ezequiel según escuchaba ese, cómo se rompía, claro, pero- pobrecito, Sí. es como que luchaba mucho mecánicamente, pero la requerían a la casa. Sí, Todos la era querían. nuestro Y así es como emprendemos un próximo trekking a un glaciar muy lindo, va a ser cortito. Solamente les vamos a mostrar el glaciar porque es espectacular. No creo que mostremos mucho el sendero porque es un sendero común y corriente, creo. Pero bueno, ahí vamos viendo. Llegamos hasta el Paz.
Mirá la lagunita esta del Paz. Qué del bueno. Espectacular. Por un lado el glaciar, no me acuerdo cómo se llama. Portage. Portage, el glaciar, y para el otro lado la ciudad de Whittier, o la bahía. Ahora sí llegamos al mirador del glaciar. Miren qué lindo este lugar. Falta el cielo azul que se nos fue, pero no importa, igual está re lindo. Qué lindo. José nos está diciendo que tiene una sorpresa para nosotros. Vamos a ver qué es. A ver, ¿qué dicen, Mari? ¿Qué decís que es? Yo creo que es una petaca. Ah, bueno. Barrita, una barrita. Una barrita. Yo ya lo sé, no puedo decir nada. Bueno, no me pone tan feliz. José! O sea, es muy buena sorpresa. A mí no me pone tan feliz porque no soy fanática del mate. Pero estuvo muy bien, José, en haber cargado el mate hasta acá. Aplausos. ¡Ah! Adiviné. No, ¡Qué genio! el mate es todo lo que está bien. Qué genio. Este paisaje. Y así, después de tomar unos reconfortantes mates gracias a José, emprendimos la bajada nuevamente hasta el pueblo. Nos estamos volviendo porque este trekking llega a su fin, pero antes de llegar a su fin, estuvimos viendo las vistas del glaciar desde un mirador muy lindo, la lagunita esta que está acá arriba, y para el otro lado la ciudad de Whittier, la bahía de Whittier, con toda su grandilocuencia. En realidad es media chiquita, no es tan grandilocuente, pero está muy linda. 200 metros hasta la camioneta y seguimos camino hacia quién sabe dónde, porque no sabemos dónde vamos a dormir esta noche. Y encima acá en Whittier no hay lugar libre, al menos hay lugar para parking para RV o para motorhome, pero son pagos, así que o vamos a alguno de esos lugares o seguiremos camino buscando. Total, todavía hay luz porque acá en Alaska la luz dura hasta altas horas de la noche. Así que no mucho más que decir. Seguimos camino y hacia allá vamos. ¿Qué sensación tenés de bajarte una MB? ¿Qué te puedo decir? La verdad que me trae muchos recuerdos, algunos buenos, otros malos, pero sobre todo buenos, porque la MB es un caño y sigue siendo un caño. Sí, a mí me da nostalgia, Mirá. me encanta. Pero mira, llegó Alaska. Se O sea, llevó se la a banca. este MB. Bueno, también tiene que ver con los caña. conductores, ¿no? Y con la Sí. gente. Móvil podría haber llegado también. Sí, Checkpoint pero podría haber Pero lo llegado. hicieron viajar lindo el Checkpoint. Sí, Sí. le metimos 90.000 kilómetros, una cosa Más, así. sí, un poquito más, sí. Podríamos haber llegado, Sí. pero no. Pero bueno, no. Pero bueno, no. Llegaron ustedes. Bien, bueno, llegó una MB en representación del Checkpoint. Podemos tomarlo así. Por suerte, después de tanta caminata, pudimos encontrar un lugar con unas vistas increíbles, donde pasaríamos esa noche. Y con este clima, que finalmente estaba mejorando, anticipaba aún más aventuras en esta Alaska que nos viene encantando. No te pierdas el próximo episodio donde continuamos recorriendo este espectacular estado. Dale al suscribite y copate. ¡Copate! ¡Copate!